paso trémulo, el orden de las ropas. Sobre un terreno oscuro, cubierto de agujas de pinos. Todos los engaños madrugan, todas las resacas. Equilibro mis pasos ya cansados por el filo dorado de un silbido. Voy a llorarme un llanto como un muro. El profesor de anatomía secciona al muerto no llorar. Apunta a su contrario el imán de la guerra y lo desarma. Escribo en el humo, tropezando derrumbes de agua en el río. La poesía es un volcán de magmas transgenéticos. En el verso hay agujero. El silencio era enorme, así que llenaba cualquier parte. El entresuelo jurídico, el verdugo chismoso del sentido común. Con un poco de pan y algo de queso y agua del manantial del verde arroyo del Tacuarembó. Yo no sé si escribe lo que puede, pero a mí la pregunta que más me interesa es si el poeta escribe lo que quiere, o si hay un poema que lo precede, en el sentido platónico, o no, en un sentido de influencia. A ver, yo te puedo decir lo siguiente, por ejemplo. Hay un poema que yo se lo conté en alguna ocasión, que yo lo soñé. ¿En qué medida yo puedo hablar de autoría? Que yo soy el autor de ese poema. Yo lo soñé, vino, alguien diría la musa, me lo hizo bajar el download en mi cabeza y logré ponerlo en el papel con las circunstancias que conté en aquella ocasión rápidamente y quedó, y el poema quedó tal cual. Ahí te pregunto, ¿quién es el autor de ese poema? Sí, soy yo, pero realmente uno empieza como a pensar, a repensar la noción de autoría. ¿Yo escribí lo que yo quise? No, tal vez sí, lo que una parte de mí, que los griegos llamarían la musa, que después de Freud llamamos el inconsciente, y es tan mágico lo uno como lo otro, dígase, porque el inconsciente es tan misterioso, tan abisal, tan enigmático como la musa que eventualmente te dicte un poema. Y ese poema me fue dictado en sueños. De manera que yo no sé si el poeta escribe lo que quiere. Segunda cosa, el poeta está en un contexto social, geográfico, social, en una clase social, en un idioma, que el idioma también ya te trae cosas construidas, hechas, obras. Entonces, el poeta escribe lo que quiere. Yo puedo escribir lo que quiero de un uruguayo con una historia, bueno, muy uruguaya, y vive aquí en el país al lado, va y viene aquí, se formó aquí, tiene sus raíces aquí. No, yo escribo lo que un uruguayo en esas condiciones escribiría si tuviera algún talento, mediocre que sea, como el mío. Pero digo, ya por eso no sé si el poeta escribe lo que quiere. De repente yo podría decir, yo quiero escribir como un alemán del 18. Bueno, eso naturalmente entra en el lado delirante o lúdico. Yo nunca escribiré como un alemán del 18 y mucho menos en lengua alemana. Yo escribiré en español y en español uruguayo, de un uruguayo del siglo XX que todavía está vivo, entrado a esta altura del 21, lo que es un milagro. Por otro lado, el autor, ¿qué es el autor? ¿Qué es el poeta? Hay un yo que escribe, incluido un inconsciente, pero yo pienso a veces, ¿qué es? Iría la pregunta, ¿qué es el yo? Bueno, el yo autoral, aunque uno lo admita con su biografía, con sus circunstancias históricas, ¿qué es? ¿Hasta qué punto? ¿Qué hay de mí que solo yo? Yo comparto características tantas sociales, etcétera, un inconsciente colectivo con una comunidad.
De manera que lo que queda de yo en un yo es poco, muy poco. Tal vez ese poco se llame el alma, tal vez esa cosita que me separa de todos los otros yoes uruguayos que caminamos por aquí, por la calle San José, etcétera, etcétera, sea justamente lo que llamamos el alma, así que sea solo mío realmente, que vos tengas algo que realmente es solo tuyo, pero es muy poco. Nos imaginamos que nuestro yo es poderoso, que hay que controlar el ego, de tan poderoso que es, con su estructura, ego, superego, no sé cuánto, inconsciente, etc. Y tal vez el yo sea una construcción, tal vez, no saquemos el tal vez, el yo es una construcción social, personal, al fin y al cabo, pero armada sobre determinaciones genéticas. Vos fíjate, uno pensaba siempre en el destino, la noción de destino. Y a partir del siglo XX, el destino jansenista, determinante, pasó a ser el destino genético. Gente que te dice, yo moriré de tal enfermedad, casi que con 95% de posibilidades, y tengo tendencia a... Yo he conocido a alguien que se suicidó y que perteneció a una familia de suicidas, y qué margen para una culpa personal de esta persona puedo indilgarle si venía de una especie de condena, de una especie de destino, llamado en el caso estructura genética. Entonces yo insisto que lo que queda de yo en un yo es poquito, muy poco. Esperemos que algo quede, y si algo queda es el alma. Bueno, y el poeta escribe, primero el poeta está obligado a revelar en sus versos esa alma, no sé, la pregunta que te hago. Pero cuidado con que se limite a repetirlo, bueno, una especie de doxa general, poética o no, como ocurre muchas veces, poetas que se imaginan poetas, que nos imaginamos poetas, y que no pasamos o no pasan de una reiteración muy sin gracia realmente, de fórmulas del idioma, etcétera, de ideas, de conceptos, que pertenecen a esa especie de enorme yo colectivo, sumergido en la parte baja del iceberg, y bueno, y sale por la que dice ser yo y no está. Esas son las respuestas que le puedo dar. Sí. Ahí tu pregunta presupone saber qué es la poesía. Y yo llego a mi edad, querido Diego, llego a los 68 años, y si alguien me preguntara, Señor, ¿qué es la poesía? Alguien venido de Marte, yo me quedaría realmente desarmado para responder, porque yo creo que ya no sé más qué es la poesía. La poesía es muy, muy vasta. En principio yo la limito a la palabra. La poesía debe estar adscrita a la palabra. En principio hago eso. Yo sé que se habla de la poesía de un panorama, la poesía de una música. Yo trato de pensar, trato de inscribirme en una tradición, en un artefacto idiomático llamado poema, pero como que acabo adscripto a una visión según la cual el poema la poesía, yo la identifico en la emoción, en cierta emoción que yo llamo desde siempre poesía. Pero es muy precario, es una definición muy precaria, efectivamente. Así que tu pregunta empieza por llamarnos a la cautela respecto a lo que sea la poesía. Entonces, si no sabemos exactamente qué es la poesía, cuáles son las herramientas para llegar a ella, realmente es una situación difícil.
La tendencia clásica dice que hay una serie de principios, de normas que deben ser respetadas, y en la excelencia con que se respetan esas reglas, normas de la poesía, se llega, a través de esa excelencia, se llega al verdadero poema, a la verdadera poesía. Esa es la visión clásica, la que te da Aristóteles. Se debe hacer así, así, así. En poesía moderna es tradicional el caso de Boileau en Francia, que dice, bueno, para el género tal, el género, cada género, para escribir una égloga, para escribir yo debo hacer lo siguiente: harás esto, harás aquello, número 3, número 4, te da las reglas. Por otro lado, tenés la visión romántica que acaba con todo eso, que dice, no, hay que seguir un impulso que viene de lo que enseguida se iba a llamar el inconsciente, el propio surrealismo. Hay reglas que no son determinadas por mi razón, ellas están determinadas por esas fuerzas que pujan en mí, ¿no? Que es la visión romántica. Y hay finalmente, hay cierto equilibrio cuando en Kant que dice eso, dice, sí, el poema no tiene que obedecer a reglas que lo preceden, pero no está exento de reglas. Él tiene que obedecer las reglas que él genera. Y eso es muy interesante, porque tal vez sea el momento en que se articulan las dos lecturas, y es verdad, un poema genera sus reglas, y ahí entra poesía realmente, a veces, realmente muy rota con la tradición, muy en ruptura, y que genera sus reglas, efectivamente. Y uno al principio te choquea, y como que las vas aceptando y entras en el juego del poema. El poema tiene que persuadir, tiene que captar al lector y persuadirlo, tiene que seducir al lector. Un poeta oscuro, pero oscuro en el peor sentido. Un poema que no seduce a nadie. Te aburre infinitamente, cerrás el libro y decís, yo no quiero leer más este poeta, esto no es poesía. De manera que tal vez la mejor respuesta para tu pregunta sea la tercera, la kantiana. No, hay talentos, hay talentos. Yo pienso, por ejemplo, hago el paralelo con un pintor, con las artes plásticas. Yo, en artes plásticas, yo poniéndome a hacer un cuadro, sería un desastre. Entonces, decididamente, hay un talento, hay un oficio. Y antes del oficio hay un talento, algo que te llama realmente. Yo me acuerdo, a mí me seducían las palabras. Yo me acuerdo en mi infancia, acá en la calle Minas, entre Miguelete y La Paz. Yo nací en el año 48, te hablo del año 51, 52, en que ya empiezo a recordar. Los nombres propios me hacían viajar. Entonces había una vecina, una señora, que vivía en Minas, casi más llegando hacia La Paz, que se llamaba Aide. En mi cabeza sería A-I-D-E, acento. Yo no sabía que había H's, etc. Y me parecía algo tan hermoso que alguien se llamase Aide. Yo repetía la palabra Aide. Bueno, como otras palabras, y yo comparaba nombres. Había otra señora frente a mi casa que me preparaba azúcar quemado, el tal de azúcar quemado que a mí me encantaba, que se llamaba Virginia. Y yo decía, ¿cómo tan buena? ¿Cómo se llama Virginia? Que es un nombre que no me gustaba. Esto con 3 o 4 años, igual no recuerdo. Lo cual me hace, y eso y otras muchas, me hace pensar que yo tenía algo que me llamaba hacia esa especie de música que hay en el lenguaje, y que fue lo que me sedujo y lo que me llevó en un largo proceso a la poesía. Así que yo te diría que no, por ejemplo, yo aprecio mucho el tango, amo los boleros,
Y pienso que letras de tango y letras de bolero pueden ser, ¿por qué no? Pueden ser leídas, oídas, como escuchadas como poesía. Pero no todos tenemos la capacidad de hacer una letra de tango hermosa. Acordate la cantidad de letras de tango que son lamentables. Vilariño Idea me decía eso, me acuerdo. Yo era joven y a veces iba a hacer las actas de esos exámenes que perdían todos, así que eran fáciles de hacer. En 5 minutos estaban 40 alumnos examinados, 39 eliminados, y uno que pasó al oral perdió, firmaba y se nos iba. Y charlábamos en el Sportman, y ella me decía, qué barbaridad, cuánta letra de tango mala, que uno lo pone sobre el papel. Efectivamente, el papel, claro, no se debe, no fueron hechas para estar fríamente sobre un papel, claro. Pero ella decía, con toda razón, que eran muy malas, porque en efecto lo son, y otras son hermosísimas. Y otras he descubierto algunas letras de tango muy malas, en las que de repente hay un verso que, uno dice, Dios mío, ¿cómo pudo aparecer este verso aquí? Eso me ocurrió en algún caso. Pero me voy del tema. La respuesta que te doy es que no todos tenemos el talento. Todos tenemos el talento de apreciar. Necesitamos la poesía. No hay ninguna sociedad humana sin poesía. Algún individuo puede ser. Y lo dificulta porque va a oír canciones que también son letras de... pero sobre todo lo ves que no hay ninguna sociedad humana sin poesía. A mí hay una pregunta que me irrita, me la han hecho 2 veces ya. Es, ¿para qué sirve la poesía? Naturalmente no sirve para nada, porque no hay una finalidad práctica. La pregunta no es legítima. Es una pregunta unívoca para algo que no es unívoco, que se caracteriza justamente por ser politodo, polisémico, politodo, que poli hasta en su uso. Claro que tú puedes usar la poesía para tratar a un enfermo con una finalidad terapéutica, para ganar plata, puedes usarla para tantas cosas, para entretener en la radio, en un espacio vacío. Yo qué sé, esa pregunta te lleva a respuestas que son todas callejonas sin salidas y falsas, porque la pregunta no es legítima. Es como preguntar para qué sirven las nubes, el viento, la sal de los océanos, ¿para qué sirve el ser humano? Bueno, no sé, la poesía forma parte del mundo, como la sal del océano, como la nube, como la presencia de los provisoria, por provisoria que sea, de los seres humanos en el planeta. De manera que no se debe pensar la poesía así en un para qué sirve. Los periodistas, yo sé que a ellos les gusta, es una pregunta corta que da lugar a que el entrevistado hable, etc. Pero no es legítimo. Y me lo hicieron en un canal de televisión y por escrito, y ahí tuve ocasión de responder largamente un poeta argentino. Pues sabes que yo no sé si hubo poetas especialmente que me influyeron. Sí, claro, debe haber. Pero no tengo una conciencia clara de eso, no tengo. Ahora, yo no tenía libros, no había libros en mi casa. Entonces había caído, eso siempre lo menciono, una antología. Entonces yo leía sonetos del siglo de oro, pero ¿quién era no, eran todos, era el deslumbrarse a los 8 años, imagínate, mirando, descubriendo que esos fragmentos, esos segmentos se llamaban versos, y que había una cosa llamada rima, que era fundamental, claro, etcétera. De manera que, con esto sé que me puse a pensar, a recordar en mi infancia
las lecturas de López de Vega, Calderón, que algunas las hacía hasta hoy, inclusive, y me distraje de tu pregunta, que era exactamente los antecedentes. Bueno, eso sería, sí, bueno, pero después yo estudié letras, los franceses, que fueron fundamentales, sí. Pero ya a mí de lo que vos me preguntás me interesa tu pregunta, claro, pero vista de otro lado. ¿Sabes qué? Una vez en México conocí un fotógrafo, Narváez, que fotografía, creo, continúa, espero que te viva, hace muchos años, fotografía poetas, escritores. Y me fotografió, bueno, en la Plaza México, justamente. Y después fuimos a un café, me hizo una serie de preguntas, porque él también hace ¿cómo haces tú? Pero más breve, para guardar, archivar todo eso. Y yo le hablé que yo había conocido a una poeta española que vivía en el Paraguay, que se llamaba Josefina Pla, que realmente me abrió al universo de la poesía. Y él me dijo que todos los entrevistados de él le hablaban de alguien que los introdujo, que les dio cartas de ciudadanía en la República de la Poesía. Y fíjate vos que yo me acuerdo que yo tenía 20 años cuando entré a Lipa. Yo no me sentía perteneciendo a ninguna república de nada. Y me dieron unos poemas de Josefina que me deslumbraron, efectivamente. Y yo decidí que iría a Asunción a conocerla. Y fui. Y vos sabés que me sentí realmente con ella como que ella me dio algunos pobres. Bueno, llegué además sin aviso previo. Era un sábado de tarde que llegué y ya salí corriendo, guardé las cosas en el hotel y fui corriendo ¿cómo se dice?, a golpear a su puerta. Y me recibió con sus gatos, una señora, hacía un calor. Era la Semana Santa del año 69. Y yo dije, aquí vive Josefina Pla. Y me dijo, ¿usted quién es? Que yo tenía malas relaciones con Estruer, mi hermana. Yo le dije, soy uruguayo, yo quiero conocer a Josefina Pla. Ahí ella, bueno, naturalmente dijo, soy yo. Y bueno, dijo, ¿quiere pasar? Imagínate, sin aviso previo. Y como que me sentí recibido por ella en esa ocasión y otras veces, en el mundo fue quien me introdujo, yo diría. Su poesía no tiene mucho que ver con la mía, algunas cosas, pues, pero no. Es una migrante, fue alguien que se enamoró de un paraguayo en España, se fueron al Paraguay, después volvieron porque él era ceramista. Ahí vino la guerra civil española. Él murió, no por una bala, nada de eso, murió creo que de tuberculosis. Ella se fue al puerto de Marsella, es una historia interesantísima, una mujer en aquella tragedia, se fue al puerto de Marsella, ella era canaria, se fue al puerto de Marsella y tomó un navío otra vez para volver a Buenos Aires, subió al Paraguay, fue mal recibida, viuda de fue mal recibida, llegó a tener que exiliarse en una pequeña ciudad argentina, volvió a atravesar el río y bueno, pues se quedó, realmente es un país conquistado, ¿no? Y hizo una poesía hermosa, una historiografía magnífica sobre el Paraguay, una obra teatral importante, etc. Una figura muy importante y muy interesante y humanamente interesante. Mantuvimos relaciones de amistad hasta el final de su vida y vivió mucho. Josefina murió en los años 90, ¿sí? Con 90 y tantos años. De manera que, en fin, más que hablar de influencia, yo diría esa figura femenina, y a mí me interesa mucho la poesía femenina, que yo siento que entra en lo que este muchacho en México me decía, que alguien que abre las puertas un día, y vos debes tener a alguien también, ¿sabes? Es lo que te puedo decir, y yo veo a veces sí, que tal vez hay algunas cosas mías, en algunos poetas, puede ser, lo siento a veces. Y eso es normal y no es muy importante, porque eso, insisto en ese yo
colectivo que todos llevamos para adelante, el famoso meter para adelante, que vivamos todos, sí, de tan individual que solo es mío y que reaparece en fulano, no es justo decir eso. No, jamás me propuse nada. Lo discutí hace poco con un poeta allá en un lugar. Él me decía que él no puede escribir si no tiene un tema. Y yo empiezo un poema sin saber exactamente qué tema abordaré. Y a veces pienso que abordaré un tema y el poema crea otro tema. Que siempre son más o menos los temas que acaban siendo los de las obsesiones de uno. Es verdad, pero jamás determino. Yo no creo en lo que se llama las filosofías de la composición, no creo. Me irritan y me parecen que hasta hay mala fe. ¿Te acordás de Poe cuando él cuenta así? Hace una filosofía de la composición sobre el poema El Cuervo, y dice, sí, decidí que escribiría un poema sobre el ruido del cuervo, y decidí que empezaría así, que seguiría de tal manera y que acabaría de tal otra. Yo eso no lo creo. No pienso tampoco en la mala fe del autor, es una idea que él se impone, porque esa idea la reencontrase en Joan Cabral, de Melo Neto, que fue un poeta, un pilar del siglo XX, un poeta magnífico. Y él pensaba lo mismo, él decía que él no podía escribir si no tenía el tema y las etapas que iría abordando. Eso a mí me descompone. No, soy un poeta intuitivo. Soy intuitivo por dar un nombre. Es decir, yo qué sé. Alguien que se entrega al poema. Y vuelve a tu primera pregunta, ¿quién escribe el poema? Y la cautela de no dejarse embaucar y que el poema se escriba solo, y que se escriba solo por un poema ya escrito, una escritura ya practicada, que haya esa parte mínima de originalidad. Sí, es lo que pienso. No, yo nunca pensé en etapas, hablaré de tal cosa en este libro. Obviamente, por ejemplo, cuando un libro, después de Eclipse, por ejemplo, que es un poemario breve, pero con versos muy largos, realmente tiene un lado hasta solemne, muy erudito. Yo había, eso sí, me puse a trabajar lo contrario, poesía minimalista, que hice una cantidad enorme de Senrios y Elegicien, que lo publicó Reinaldo Rizzo. Pero por ejemplo, eso sí, lo pensé y lo hice, pero después hice El Poeta en el Edén. Pero yo, si me preguntara, bueno, caballero, ¿y por qué lo hizo? Pues no sé, empecé, yo tengo, todos tenemos un paraíso perdido, naturalmente. Entonces, y no es nuevo, sí, esa pérdida primera. Y pues nada, fui a ella bajo la forma del paraíso judío-cristiano. Y bueno, lo fui trabajando, me acuerdo que había empezado con Abel y Caín, y acabé con Pecados Capitales, y seguí hablando de lo que Fresia siempre habla, pero ahí en ese libro con una especie de contexto y una retórica inclusive que los unía, que tenía que ver con el Edén. Ahora, por ejemplo, ahora, en este momento, yo tengo una cantidad de poemas que apuntan a cosas, a temas diferentes. Yo elegiré, en un momento daré una unidad, va surgiendo muy despacio. Bueno, pues me ha surgido, ya tengo hasta el nombre, que me obligará a excluir algunas cosas, pero en cambio le encontré la unidad de la cual no quiero hablar, que no se debe hablar de los poemas, de los libros por salir. Pero en cambio leeré algún poema si querés
inéditos, pocos, pero leeré algunos. Leeré bastantes en otra ocasión estos días, podemos leer. En fin, es eso, no me programa y desconfío de esas programaciones. Si uno no determina su destino, si uno no determina nada, la vida te lleva y te trae. Bueno, imaginar que uno hará una obra que comenzará con tal, además que ocupan años. Vos festejaste mis 40 años de poesía y ya pasaron 3 años. 43 años de poesía, que en realidad empiezan antes, cuando uno empieza a escribir. Así que son 45, 50 años de poesía y que yo programaré nada. ¿Quién me había programado a mí que tenía que irme, salir corriendo y irme al primer lugar que encontré, que era Brasil? ¿Quién me programó? Hablamos ahora justamente de ese destino que es genético, que es social, pero que la voluntad personal al final queda bastante reducida y es importante, sin embargo. En fin, es eso. Fresia habla de un eclipse, de un estar pero no estar. Fresia habla de un no lugar, de no tener un lugar, de haberlo imaginado y quizá conocido y de haberlo perdido edénicamente y adánicamente, y haberlo perdido para siempre y Fresia habla de la pérdida, de esa pérdida. Esa pérdida es el corazón que late y desde el cual se arquitecta, se estructura todos los poemas que ha escrito. Y la falta de un lugar. Sí. Esta antología grande que han hecho los mexicanos ahora se llama Susurro Sur. Le puse yo, Susurro Sur. Yo hice un susurro situado hacia el sur. Y desde ese susurro que no es exactamente en el sur, que no es exactamente donde transcurren mis días, es desde donde escribo. Yo escribo desde un Uruguay que no existe, en una ciudad que es un Montevideo que no existe y que tal vez existió y que perdí para siempre. Esos son los temas de Fresia y es ahí donde todo cobra un enorme sentido, creo yo, que soy como lector, claro. El sexo también puede ser, que el sexo y el género no necesariamente coincidan, o no tener propiamente un género, también tiene que ver, como el exilio, esos temas que entran bajo lo que yo llamaría, si yo juntara todos mis poemas, llamaría ese libro, que no será tan enorme, lo llamaría Eclipse. Bueno. Veo que hay mucho movimiento poético, que no había, claro, yo te hablo yo tuve 20 años en 1968, hermoso año, pero después fue la catástrofe, el Pachecato y la dictadura, que reunirse en la Alianza Francesa, yo los burros primero, Amanda Berenguer, Milán, ¿quién era el otro? Pellegrino era quien organizaba. Ya era peligroso, era mal visto. Salíamos del Sorocabana casi como clandestinamente para ir a la sala grande ahí en la calle Soriano de la Alianza Francesa a leer unos poemas, era mal visto. A ver, tal vez siempre había alguien que después supimos que era tira, ese tipo de cosas. Entonces, claro, escribir en esas condiciones, y después yo me fui a otra dictadura, siempre las cautelas, y ver ahora este movimiento pujante donde hay neobarrocos, donde hay cosas que me llaman la atención, pero dentro de un movimiento grande, muy grande, hay 1000 ciclos de lectura,
1000 ciclos, pero hay bastantes ciclos. Estamos aquí, hay una casa de los escritores, estas vos que un día resolviste hacer, que hubo el espacio para que surgiera un Diego y tuviera la energía de ir y hacer ediciones que las preparaba él con un infinito amor por la poesía. No que no lo hubieran entonces, pero claro, la gente tenía que irse. El mayor proyecto que podía tener uno era cómo me incilio o cómo me exilio. Ahora, sí, es eso lo que te puedo decir. Por otro lado, sí, hay vanguardias que no son vanguardias, probablemente. Las performances, yo veo que son cosas que tienen que ver con todos los años, ¿te acordás? Los años 60, la revista El Corno Emplumado, los colombianos, los nadaístas, aquí estaban los Huevos del Plata de Compadín, experiencias que eran de vanguardia y que de algún modo dialogan con algunas que existen ahora, que yo veo que son antiguas, pero inclusive desde antes de la DAS, pero están reformatadas y conviven con poesía visual. Padín continúa activo, conviven con cosas que vienen del concretismo brasileño. A mí me llama la atención, te confieso, porque claro, aplicar a la poesía los principios que venían desde Saussure, del significante y significado, etc. Ayuda a tomar conciencia realmente de lo que uno hace, pero de ahí a experiencias concretistas. Haroldo de Campos me dijo, un día me dijo, Fresia, yo hace 40 años, que no soy más un poeta concreto y me siguen llamando el poeta concreto Haroldo de Campos. Y es verdad, él había escrito Las Galaxias, aquella cosa que no tenía, pero que nada de poesía concreta, efectivamente. Y yo me acuerdo por el año 70, por el 69, 70, 71, por ahí, había poetas que estaban descubriendo el movimiento concreto 20 años después, que es de los 50. Claro, no era la globalización que hay hoy en día, pero aún así llama un poco la atención. Bueno, pero nada, hay poetas que trabajan ese lado de significante, significado, la poesía que se menciona, la poesía siempre se menciona a sí misma. Imposible que la poesía no se mencione a sí misma. Pero es lindo que exista, que conviva con poesía neobarroca, que en fin, me gusta la idea de la diversidad. Sí, es muy... me da una especie de alivio. Salí del páramo, de la nada, y reencuentro 40 años después, y antes ya uno empezó a ver que había los muchachos de la poesía del Uno, ¿te acordás? Yo me acuerdo cuando llegué después de la dictadura, en el 85, y ellos ya venían desde unos años antes trabajando. Este muchacho que está aquí en la casa siempre, Olivera, bueno, no quiero dar nombres, pero bueno, un montón de gente valiosa. Hubo también una generación yuppie, ¿no? Yo creo que sí, yo la llamaría yuppie. Gente preocupada con premios, quiero tener todos los premios. Yo tengo horror no es que tenga horror de premios, me encanta los que me han dado, pero no me presento a ningún concurso. Los que me han dado, me los han dado de oficio. Y veo algunas cosas, pero eso siempre no sé que siempre existe. En la época yuppie, yo con Juan y Troil lo leíamos como son yuppies de la poesía. Ese es un lado negativo, pero es el único que te diría. Personas que yo prefiero ni siquiera rever, pero en cambio no, hay un movimiento muy lindo, ¿cómo no? Y claro, hay poetas viejos junto a trabajando en el mismo momento con poetas jóvenes como vos con 26 años y yo con casi 70, y está muy bien,
si sea, y que haya una lectura en la cual lea yo, leas vos, lea él. Está perfecto. Bueno, tu poesía me llamó mucho la atención. Me llama mucho la atención los poemas, la vuelta a los sonetos, eso me gusta mucho, ver a Cavallo, a Tomsich, a este muchacho de Minas, ¿cómo se llama? Leonardo de León, mucho León, que escriben unos sonetos, algunos hermosísimos. Anoche Cavallo me estaba contando, no quiero cometer una indiscreción, pero que había escrito una narración, que está inédita todavía, claro, en sonetos, con un número, así, 68 sonetos que van narrando, en fin, no quiero entrar en demasiados detalles, ya que es inédito y no sé lo que le hará con ese texto. Eso me gusta mucho. A veces hay poetas viejos, literalmente viejos, de 70, 80 años, que yo no conocía, me ocurrió con una chilena. Y fue un descubrimiento, la amé, eso me ocurre mucho. Y ahí la llevo corriendo a los mexicanos, que son los que publican poesía, ¿no? Y han publicado a esta mujer, que es una mujer del sur de Chile, que me ha satisfecho muchísimo, me gustó infinitamente. Qué sé yo, pero hay tantos poetas excelentes que, no, por favor, si uno es vivir todos los días deslumbrado. Si un día lees a esta que te hablo, un poeta joven excelente, poetas ya muertos, a la Olga Orozco, yo qué sé, por favor, no, poetas excelentes hay muchos, inclusive en Uruguay. No, hay reseñas, yo veo Pablo con Marsilio, ¿cómo se llama? Marsilio... Juan de Marsilio. Juan de Marsilio. Él hace sus reseñas, López Belloso es un poeta, los dos son poetas, hace sus reseñas muy breves también, en Brecha, ¿qué más hay? Realmente sí, carecemos por lo menos de reseñistas, para dar difusión, y bueno, y una crítica así, una especie de primer triage discutible, de hecho el calor de la hora, y bueno, muchas veces acierta, muchas veces no, claro, pero sería muy importante, sí. Y realmente no tenemos, pero hay una falta, hay revistas especializadas, insisto, esta de los mexicanos, hay varios, ellos tienen varios. Los franceses tienen alguna, bueno, qué sé yo, los argentinos. Hay un movimiento, la internet está cubriendo toda esa parte. Y hay una difusión que se hace espontánea, que es de la gente, justamente ahí viene la internet, recomendando, o al contrario, es cruel, descartando un poema, un autor, y que te puede servir, por lo menos en la carencia en la que uno está, como indicios para que leas o no leas, que te intereses o no te intereses. Es difícil leer todo, ¿no? Admitamos que es imposible. Ars longa vita brevis. Aburrimiento. Una vez más el día en este bajo mundo. Me aburro en el jardín, nadé en los 4 ríos. Me limo con esmero las uñas de los pies. Tengo mala salud y he sido mal amante. Soy muy mediano en versos. Nunca entré en el Edén, ni en las antologías, uruguayas al menos. Para pasar el tiempo puedo hablar de dolencias. Mi carnet de salud es de los 20 años. Altura 1,90, peso 60 kilos.
La foto en blanco y negro es de un muchacho díscolo. Siempre me voy de tema cuando hablo del amor. Los hombres que me amaron, con excepción de uno, no tuvieron glamour ni dejaron recuerdos de mayor importancia. Yo mismo, digo yo, de los muchos que fui, no quedará uno solo. Una vez más el día, en este bajo mundo, me aburro en el jardín, nadé en los 4 ríos. Soy solo pensamiento perdido en un jardín que sueña ser Edén. Sé que un mono me observa, está sobre una rama, es eterno, calculo. Y mientras, yo me aburro. Lujuria. La chair est triste, hélas, pero ¿y la fantasía? Y es mental un pecado si usamos los sentidos. Por los 9 agujeros del cuerpo como un guía, un vértigo fue abriendo las llaves del alivio. No es el apero mudo de la especie en el tiempo que nos habla de lejos como de un deber último. Ese goce no tiene ni locura ni exceso, es el Dios de los hijos, el secreto del mundo. A ti, vieja lujuria, te cometí tan poco y tanto algunas veces. Fui más allá del sexo. Hubo hombres que me amaron y el amor no es vicioso, pero a ti te entregué la otra faz del deseo, donde se desvanecen actos contra natura, cuando yo me perdía en las nalgas de Eros, y hoy palpo en tus palabras concupiscencia impúdica, y mi vicio más íntimo acaba en desenfreno. Non. Reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages? Joachim du Bellay. Ni cuando se olviden todos mis poemas, esqueletos del Alzheimer, secos como los tamarindos de la playa, el año que los encontramos hechos pasto de termitas, y porque el tiempo hace girar lenta la cuchara en el plato de sopa de los viejos, y son 26 letras impasibles de alfabeto. Y cuando acabe de morir el mártir que me habita, atravesado por el venablo cierto del que cambió los años por monedas y registra los segundos que me restan, y aunque el ángel pertinaz de mi pobreza vuelva otra vez como los mitos o el perdón y la sangre por la mano extendida con que espero, ni aún así. Viento del mar. Está bien, ganó el viento. Ahora digamos que he caminado por Montevideo y hoy llego en sueños a la calle Jackson, esquina Durazno, el portal es ciego. Portal sin puerta para que entre Alfredo, y a cielo abierto el corredor me espera la humedad de una pieza donde puedo ver la muerte peinando sus muñecas. Unos en otros se encajan mis huesos, como recuerdos quebradizos, nombres para tantear, medir si son espectros, Roque y Esther, Graciela, Juan o Jorge. Está bien, ganó el viento, siempre gana. No habrá más preguntas al Ubisunt. Una gaviota grasna está extraviada y no sé si soy sombra o hombre aún. Después. Ahora tras el canto, después de la sirena, cuando vuelve el silencio a remediar el mundo, cuando la mano acerca su flor hacia la tierra y puntea un poema profundo porque es mudo, y después de los 7 pecados capitales y de tantas virtudes a las que renunciamos y de tantos errores de los imperdonables y tan pocos aciertos a los ojos humanos, a los ojos de un Dios hemos de ser muñecos, sin voluntad ni fuerza, de la nada a la nada, no viajamos, el viaje nos lleva a pesar nuestro, y somos del destino los caballos de carga. Y los que cometieron el pecado mortal de no haber cometido pecado alguno, o casi,
porque el solo estar vivo es condena fatal de un pecado anterior que hizo esta vida frágil. Justos o pecadores, que poco importa el polvo, grabamos nuestra muerte, la historiamos de olvido, para hacer de los huesos brillo ardiente en el lodo y morder en la noche raíz de paraíso.